Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Además, hoy tendremos la voz de un gran amigo en este programa, Alexis Jaramillo. Después de haber transitado por los territorios de la utopía y la distopía, hoy nos encontramos para hablar sobre una modalidad literaria sobre la que ha corrido bastante tinta, la ucronía. Como ucronía se denomina a un subgénero literario que se propone la reconstrucción alternativa de la historia, basándose en eventos que, si bien nunca sucedieron, pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubieran tomado otro sentido. Por esto, la ucronía ajusta su reconstrucción a criterios lógicos, factibles y verosímiles, de modo que los hechos narrados sean creíbles para el lector. Básicamente, lo que hace la ucronía es preguntarse qué pasaría si hubiese ocurrido lo contrario a lo que realmente pasó. Y, a partir de esa pregunta, imagina un devenir histórico alternativo. En este sentido, la ucronía parte de un evento real o de una sucesión de eventos de carácter histórico que se desarrollarán en un sentido diferente al que conocemos. Temas comunes de la especulación ucrónica son la hipotética historia de los derrotados de una guerra en caso de haber resultado vencedores, o cómo habría sido el mundo si el devenir político hubiera tomado rumbos distintos. Como tal, la palabra ucronía está compuesta por el prefijo griego iou, que significa sin, y cronos, que traduce tiempo, es decir, el tiempo que no existe. En sí, la expresión la acuña Charles Renouvier en 1876 para titular su novela Ucronía, queriendo decir la utopía en la historia. Esta definición de ucronía yo la he resumido del texto encontrado en la página web significados.com. Pero vale decir que, aunque de la ucronía se hable sobre todo en tiempos recientes, esta puede rastrearse desde la antigüedad en obras como La Asamblea de Mujeres de Aristófanes, en la cual el comediógrafo griego se pregunta qué pasaría si las mujeres gobernaran la polis. La obra es interesante y bastante curiosa para la época, pues además de cuestionar y burlarse satíricamente del gobierno ateniense de la época, manejado solo por hombres, plantea el gobierno de las mujeres, las cuales estaban excluidas de la vida política, y a partir de la figura de la protagonista, Praxágora, consolida un proyecto político femenino que instaura un modelo político de comunismo, en el que todo se colectiviza y en donde todo es de todos. Un verdadero sarcasmo de Aristófanes, pero a la vez una ucronía con un mensaje intencionalmente moral, pues como lo sostiene Alberto Murcia Carbonell, las ucronías en sí mismas tienen un relato moral que trata de dar una lección a las sociedades del presente que leen el pasado. Muchas otras obras del pasado podrían mencionarse aquí, pero vamos hacia la poesía y también al cine y veamos la relación de estas artes con nuestro tema de hoy, la ucronía. Un paisaje ucrónico es un lugar que pudo ser y no fue, y también al que es en la imaginación y no. La poesía, su lenguaje, ha tenido desde siempre ese destino, hacernos vivir o padecer de lo que la realidad en lo ordinario nos absuelve. Es entonces así que la ucronía también hace presencia en los relatos poéticos. Odete Alonso es una poeta narradora cubano-mexicana,
Su cuaderno Insomnios en la noche del espejo obtuvo el Premio Internacional de Poesía Nicolas Guillen en 1999. Y en 2019 ganó el Premio Clemencia Isaura de Poesía en Mazatlán, Sinaloa, con el libro Últimos días de un país, de cuyo ímpetu queremos hablarles el día de hoy. Cada uno de los poemas de esta obra destila una sola urgencia: deshacerse de sí mismo. Ucronía, insisto, porque todo lo que no pasó podría ser comprobado en el archivo no oficial, pero igualmente histórico de la isla de Cuba, sitio donde se aloja la narrativa de este libro. Fragmentos como el siguiente dan cuenta de esto. Huye, dijo la madre, acudada en la prisa de los merecimientos. Sálvate de la injuriosa miseria de estos días, del sueño congelado. Y es que la madre, la amante, los amigos, la ciudad, la casa que se cae, los sedimentos enfermizos, mas siempre productivos del trauma, y el pasado. Todo ello debe terminar aquí. Por eso es un paisaje exorcista y último, porque tanto el país que es como el que pudo ser se pliegan sobre sí mismos y juntos desaparecen. Este cuaderno encuentra la precisión del lenguaje y los escenarios ubicuos. La hondura de sus enunciados permite hablar de la cúspide en la obra de la poeta Odete Alonso, que aquí termina con un paisaje. La que de él se deshace para seguir tendrá que indagar o ser indagada en y por un cosmos que todavía no está aquí, como diría Mabel Cuesta en su artículo Últimos paisajes de la Ucronía. A continuación, escucharemos en voz y producción de Edwin Solórzano el poema Último recuerdo del país del libro antes mencionado. Último recuerdo del país, de Odete Alonso. No amo ese país, no amo el brillo de la estrella, ni la bota, ni el ojo seco de las madres, ni el ácido sabor de estas memorias. Niños cortando tomates bajo el sol, el fango a media pierna, endurecido. Niños solos, llorando su abandono, simulando una hombría que era falsa. Y en la esquina, el hombre armado de su cuerpo, enhiesto, esperando a las muchachas que no saben de peligros todavía. Ni una lágrima después sobre la silla hambrienta de todos los fracasos, aquellas voces en la alta madrugada, dientes de bestia y ese modo de limpiar primero el pecho, luego la cara, el sexo hasta el final. No amo ese país, si es que un país pudiera ser amado. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Ahora hablaremos de las ucronías en un contexto donde aparecen con frecuencia: el cine y las series de televisión. Se resalta la capacidad de algunos directores como Quentin Tarantino y Christopher Nolan de establecer en sus películas puntos de giro, o en la ucronía denominado punto de Holland, los cuales cambian la dirección de los protagonistas y provocan giros en la historia y en los finales. La ficción, propia del cine, permite recrear mundos inventados bajo la premisa del ¿qué pasaría si? Por ejemplo, en la película Érase una vez en Hollywood, Tarantino rememora, siguiendo sus palabras, el mejor momento del Hollywood hippie, 1969, un tiempo de cambios y grandes momentos en la cultura popular estadounidense. Desde el título, advierte la trama histórica y narrativa en la que se cimienta la película. Claro está que la historia no desde el relato oficial, tal y como lo conocemos,
sino desde una mirada fabulesca y ficcional. En la película, Quentin quiso ofrecer una mirada alternativa a la Segunda Guerra Mundial, tema que ha sido objeto de diversas ucronías, al lado de otros como el feminismo, la reivindicación racial y la ecología. Asimismo, en su película Malditos Bastardos, del año 2009, Quentin Tarantino pone en juego una vez más la ucronía como una posibilidad para desarrollar la historia que gran parte de Occidente ha venido arrastrando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, el mayor enemigo que el mundo ha conocido jamás, no moría quitándose la vida en un búnker oscuro, a escondidas como una rata, sino que agonizaba dolorosamente bajo el chorro flameante de un lanzallamas empuñado por los aliados y aullando de dolor, según plantea un comentario de la página La Luciérnaga. Así, el cine y las series de televisión despliegan con creatividad y destreza historias de ficción ambientadas en pasados imposibles, mundos inventados, escenarios hipotéticos que nos regalan la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos y desplegar nuevas realidades. Algunas series de televisión y películas basadas en novelas o crónicas son El hombre del castillo, del año 2015, serie de televisión estadounidense adaptada de la novela de Philip Dick; la película estadounidense Patria, del año 1994, ganadora de los Globos de Oro; y la miniserie de televisión La Conjura contra América, del año 2020, inspirada y adaptada de la novela de Philip Roth. Otras películas son Matrix, Memento de Nolan, estrenada en el año 2000, entre otras. Retomando el diario El País, ante la posibilidad de fantasear con el futuro, lo que nos queda es echar la vista atrás hacia los pasados que no fueron, pero que quizás nos podrían haber hecho mejores.
Ucronías, ese concepto que nos invita a reconstruir historias con datos hipotéticos, fue el nombre elegido por la autora María José Arenas para su composición en piano Ucronías, obra que fue estrenada el 16 de noviembre de 2019 en Cádiz, España, e interpretada por Sofía Melequian. El qué hubiera pasado si, es a lo que nos invita Ucronías. En esta ocasión, pues, podemos decir qué hubiera pasado si Alexander Scriabin no hubiera escrito en 1914 la obra Vers. Pero ¿qué tiene que ver esta obra Vers con Ucronía? ¿Qué tiene que ver una obra de 1914 un siglo después? Pues María José Arenas decide empezar su obra con los mismos acordes que empieza Vers. Acordes que nos generan disonancia, que plantean unos elementos rítmicos vibrantes y que hacen sentir al espectador en unas atmósferas contemporáneas. Como en 1914, en medio de un caos de la guerra, y como en 2019 también en otros caos, el caos de la sociedad de control, el caos de la 5G, esas transformaciones que se dan, y ese nombre Ucronías nos empieza a decir qué hubiera pasado si. Y tal vez a través de la música esta autora nos esté invitando a decir es qué debemos hacer en este ahora, cómo debemos a través de esas teclas blancas y negras vernos reflejados como una sociedad diversa que busca ser cada día más digna. Esto es el concepto de Ucronías, el qué hubiera pasado si, una invitación desde 1914 hasta el 2019 a comprendernos como una sociedad más justa. Escuchábamos el comentario de Alexis Jaramillo, músico, licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia y gestor cultural de la Fundación Confluencias, quien quiso aportarnos a brevísimo con una clara explicación de esa obra musical en piano titulada Ucronías. Pero sigamos transitando por los lugares hasta donde encontramos también la ucronía. La premisa de cualquier escenario ucrónico pasa por la pregunta ¿qué hubiera sucedido si? Y en esa labor de cambiar la historia pasada, muchos escritores han publicado geniales obras de ficción. Es el caso de Stephen King con la novela 22 de noviembre del 63. Se trata de una ucronía múltiple, pues deriva de los efectos que causa en el presente realizar viajes al pasado con el objetivo de cambiar las historias futuras. El personaje tratará de evitar uno de los sucesos más simbólicos del siglo XX, el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollan tal y como preveía el protagonista. Es una novela empapada de misterio, muy al estilo del autor, una carrera a contrarreloj para enmendar errores de tamaño colosal antes de que sea demasiado tarde. Otro ejemplo lo encontramos con Philip Dick y su novela El hombre en el castillo. En el año 1933, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, es asesinado. Las consecuencias de la crisis del 29 se dilatan en el tiempo y el país adopta una postura aislacionista en el terreno internacional. Estos eventos cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El escenario, unos Estados Unidos gobernados por Japón y Alemania, que se han repartido la totalidad de su territorio. El hombre en el castillo es un ejemplo claro de ucronía distópica y transmite un escenario similar al de 1984 de George Orwell. Aunque aparentemente sencilla de definir, las historias alternativas o ucronías presentan algunas dificultades al intentar fijar sus límites. Podemos considerar como ucronía un relato de ambiente contemporáneo con una logia secreta de vampiros y una historia ambientada en un mundo indeterminado que podría ser el futuro o uno imaginario. Luis Pestarini considera como historia alternativa o ucronía a aquellos relatos
cuyo punto de divergencia o sus consecuencias son explícitas. En el ámbito editorial casi nunca se identifican las novelas o cuentos ucrónicos como tales, y muchas veces los mismos autores no son conscientes de que están incursionando en dicha categoría o subgénero de la ciencia ficción. Cuento de Abayubá, cacique de la antigua España, de Eva Nachson. La tormentosa y larga travesía llegó a su fin. Colón desembarcó en tierra desconocida y con él españoles en busca de fama, riquezas y quién sabe qué otros sueños. Muchos ya habían caído al mar. Los demás fueron exterminados de diferentes modos, de acuerdo al uso y costumbres de los nativos. Los indígenas descubrieron la ruta. Llegaron a España y expulsaron a españoles, moros y judíos. Inventaron nueva Inquisición e impusieron su lengua. Mataron a flechazos a todos aquellos que dudaron de la infalibilidad de sus dioses. Escuchábamos uno de los relatos ganadores de un concurso de cuentos breves cuyo tema fue la ucronía. El certamen fue organizado en 2016 por la emisora uruguaya Radio Mundo en Perspectiva, la cual realiza continuamente concursos de cuentos breves sobre diversas temáticas. Y hoy, en Brevísimo, quisimos resaltar el concurso que tuvo como tema las ucronías. También pueden buscar en las redes y encontrarán una variedad de concursos que tienen como eje la ucronía y la ciencia ficción. Escuchemos otro de esos relatos ucrónicos laureados en el concurso del que hoy hacemos mención en Brevísimo. Noé, de Ana W. de Luxemburg. Cuando el diluvio hubo finalizado y las tierras ya estaban aptas para recibir a todos los animales y humanos que Dios le ordenó embarcar, Noé comprobó, aterrorizado, libretita en mano, que no había embarcado a los monos. Darwin jamás se lo perdonó. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pero la historia más tierna la protagonizó Lucas, el perro mugriento de Titiribí. Tenía que viajar a Medellín y al salir caminando para alcanzar el bus, el perro salió detrás de mí. Yo lo rechazaba y lo echaba para la casa. Este seguía detrás de mí hasta que lo ignoré. Cuando escuchó que el bus venía, boleando la cola, se me arrimó y me miraba con ternura. Yo comprendí que se estaba despidiendo porque sabía que yo viajaba. Le acaricié la cabeza y le dije: «Gracias, Lucas, por tu compañía». No contento, esperó que me montara al bus y cuando arrancó, cogió camino a casa. Al ver todo esto, me arrepentí de todo el desprecio que le hice. Ahora dejo que me acompañe a donde quiera. Tomado del libro El coleccionista de emociones, del autor Alexis Gutiérrez Acevedo. Escuchábamos un relato enviado por uno de nuestros oyentes. Los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram,
Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente al amigo Alexis Jaramillo, también a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. También agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.